Hola, ¿qué tal chicos? Les dejo el video para ver el tema de densidad. En la clase pasada les había dicho que la densidad que se representa con una letra del alfabeto griego era igual a dos variables que se dividían entre sí, llamadas masa y volumen. Ajá. Nosotros, bueno, aquí les voy a poner la definición, donde podemos encontrar que este símbolo hace referencia a la densidad. ¿Sí? Densidad. Y sus unidades de la densidad son por medio de una fracción. Las unidades serían kilogramo sobre metro elevado al cubo. Entonces, si nosotros decimos que esta es la fórmula de densidad y este es el significado de la variable y las unidades, ahora vamos a ver cuál será el significado de las variables de la M, que es masa, y que a su vez, por lógica, vemos las unidades de la densidad, nos describe que la masa tiene que ir con la unidad de kilogramos. Sabemos que existen otras unidades como los gramos, miligramos, toneladas, libras, etcétera. Pero en esta ocasión vamos a hablar solamente de kilogramos. Vamos a trabajar en este tema, esta unidad, ¿ok? En el caso de la letra V, tiene un significado de volumen, ajá, donde el volumen se va a representar con la unidad metro elevado al cubo, como se expresa en las unidades de la densidad. En pocas palabras, bueno, la densidad, si se fijan, aquí se los pongo de este color, está conformada por dos variables, que es la masa y el volumen. Por lógica, pues la masa kilogramo, el volumen metro cúbico. Por eso la densidad está como unidad representada con el kilogramo y el metro cúbico en una fracción, ¿sale? Bueno, aquí nosotros podemos ver que con esta fórmula encontramos directamente a la densidad. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar, en este caso, por ejemplo, a la masa? Para encontrar a la masa yo necesito hacer un despeje, es decir, de esta fórmula pasar a dejar solita la masa. ¿Qué le estorba la masa? Vemos que le estorba la V, que están haciendo una división. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos quedaría para encontrar la masa, dejamos en la misma posición la densidad, y la densidad va a pasar, va a estar multiplicándose con el volumen, y esto va a ser igual a la masa. Esto que tengo aquí, señores, es la fórmula de la densidad despejada para encontrar a la masa. ¿Ok? Aquí se los pongo. Esto es la masa con la fórmula de densidad ya con un despeje. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a encontrar la unidad, perdón, el despeje para encontrar el volumen. Nótese que el volumen nosotros lo tenemos abajo en la fórmula base o en la fórmula original. No podemos quitar a la M porque el volumen está en la parte inferior. Acuérdense que el que manda es el de arriba. Entonces la V no le toca, no le queda de otra más que ceder, y se tiene que cambiar con operación contraria. Es decir, para encontrar el volumen, si nos encontramos en esta fórmula que está aquí, nosotros llegamos a este despeje. Tenemos que pasar por ese despeje para encontrar el volumen, porque después nosotros podríamos encontrarlo de la siguiente manera, ¿sí? Si aquí ya está volumen a la misma altura que la densidad, que le estorba el volumen, le estorbaría la densidad. ¿Qué están haciendo? Aquí hay un asterisco que significa por, están multiplicando, por lo tanto la densidad se va a mover del otro lado en forma de división. Entonces nosotros podemos ponerle que volumen es igual a una división que sería la masa entre la densidad, ¿ok? Bueno, entonces así encontramos nuestros posibles despejes. Aquí le voy a escribir que este es el paso 1, la fórmula 1, esta es la fórmula 2, ¿ok? Este sería la fórmula 3. En realidad es la misma fórmula, solamente que con distintos despejes. ¿Ok? Entonces, si me pide un problema encontrar la densidad,
la encontraría con esta fórmula. Si el problema me pide encontrar la masa, estructuro mis datos donde dice fórmula, escribo esta fórmula, despeje, escribo esto que está aquí y encuentro la masa. Pero si me pide encontrar el volumen, tendré que repetir el paso 1, el paso 2, el paso 3. Es decir, ¿debo de escribir los 3 pasos en la columna de fórmulas y despejes? Sí, se debe de escribir completo. ¿Sale? En sustitución vas a ocupar la fórmula que tú creas conveniente. Acuérdate que la letra que esté solita significa que es la letra que tú vas a encontrar. ¿Sale? Vamos a poner un problema ejemplo. Bueno, antes de hacer el problema ejemplo, quiero recordarles que pues para sacar la masa se necesita una báscula o algún otro aparato para medirla, pero en el caso del volumen hay varias maneras de medir el volumen. Sin embargo, por ahí yo quería más adelante explicarles una historia que le voy a hacer la siguiente clase, donde les diré del rey Hierón cómo fue que midió el volumen de una corona después de que era un cubo o un lingote. Cómo midió si en realidad todo ese lingote se ocupó para hacer una corona. Eso lo explicaré más adelante. Pero aquí les voy a poner un letrerito que dice que la fórmula del volumen depende, volumen lleva acento, si no mal recuerdo, no lo estoy agregando, así lo vamos a dejar, depende de la figura que se esté experimentando. Quiere decir que si no te dan el volumen, pero te dan las medidas o te dan una imagen donde te dicen qué figura vas a experimentar, entonces tú tendrías que buscar esa fórmula. Si te dan el volumen tal cual, lo único que tienes que hacer es dividir tu valor de la masa, tu valor del volumen. Ejemplo, si a mí me dijeran cuál es la densidad de, pues vamos a pensar en una piedra, que tiene una masa, vean aquí mi cursor, una masa de 50 kilogramos, una roca ya, algo grande, y que su volumen es de 25 metros cuadrados, por así decir. Si yo divido 50 entre 25, yo encuentro que la densidad de este es de 2. Ese 2 se debe de escribir con las unidades kilogramo sobre metro cúbico. Así de sencillo se realiza. Siempre y cuando me den la masa y el volumen. Si no me dan el volumen, yo tendría que averiguar cómo sacarlo. Si me piden encontrar la masa, te voy a poner otro ejemplo. Si me piden encontrar la masa, me deben de dar estos valores, el volumen y la densidad. Si no me dan el volumen y la densidad, entonces yo tendré que buscar cuál es el volumen del objeto que se está midiendo y para esto me deben de dar un elemento de datos, unos elementos por ahí para poder encontrar el volumen. Entonces diríamos que la densidad, por ejemplo, la densidad de X objeto es de 25, no es muy alto, vamos a ponerle 2.5 metros sobre segundo cuadrado, perdón, 2.5 kilogramos sobre metro cúbico, 2.5, aquí está la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, y dice que quiero encontrar la masa, pues debo de conocer el volumen. Si el volumen me lo dan, en este caso yo les voy a dar un volumen de 4 metros cúbicos. 2.5 por 4, 2.5 de la densidad, más 4, la multiplicación del 4, que es el volumen, nos da en total de 10. Entonces la masa sería de 10, pero ¿de 10 qué? Aquí vemos M, masa, se va a medir en kilogramos. ¿Por qué? Porque las unidades de la densidad ya están dadas en kilogramos sobre metro cúbico y el volumen ya está dado en metro cúbico. Si a esto le agregáramos que en el problema les pusieran toneladas, hay que convertir de toneladas a metro cúbico, perdón, de toneladas a kilogramo, y si les pusiéramos kilómetros cúbicos o alguna otra unidad cúbica, hay que convertirla hasta llegar a metro cúbico. Entonces, siempre, si nosotros vamos a manejar estas unidades que están aquí, en la densidad, siempre entonces el volumen quedaría con metro cúbico, y entonces obviamente la masa nos quedaría como kilogramo, ¿sale? Bueno, entonces nosotros podemos buscar en internet, por ejemplo, aquí vamos a ponerle una tablita de variables, unidades, fórmulas de el volumen de las figuras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es cosa del otro mundo. Yo les recomiendo
que rápidamente en su buscador, mi computadora es un poco lenta, rápidamente en su buscador, ustedes le pongan aquí, fórmulas de volúmenes, de volumen. Entonces vamos a sacar las fórmulas de volumen, le damos en imágenes y podemos obtener el volumen de diferentes figuras. Vamos a ver esta imagen que está aquí. Y en esta imagen vamos a ver, por ejemplo, el cubo, el paralelepípedo, que ya lo habíamos visto en algún tema, algún prisma, cilindros, pirámides, conos, y entonces vas a sacar el volumen y aquí te vienen las fórmulas. Mira, ¿qué es lo que vas a encontrar? Si yo en el examen te pongo un cubo, tendrás que utilizar esta fórmula para el volumen y esa fórmula del volumen la tendrías que sustituir exactamente en esta parte de aquí, en el denominador. Así de sencillo, es una simple y sencilla división lo que tienes que hacer. ¿Sale, chicos? Bueno, pues espero les haya servido este pequeño video para entrar con las siguientes fórmulas en la siguiente clase cuando nos veamos de manera presencial. ¿Sale, chicos? Gracias.